La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. En Melexa les damos la bienvenida al primer día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Angie Ramos, coordinadora técnica de producto de Silvania, quien nos estará hablando sobre germinicidas y beneficios de procesos de esterilización mediante luz UV. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Angie, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre, como lo dijo ella, es Angie Ramos. Soy coordinadora técnica de producto para Pelo Silvania, Colombia. En el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la luz ultravioleta y cómo esta ha sido usada como germicida y desinfectante por años, todos sus beneficios y bueno, empecemos. Bueno, vamos a empezar con los conceptos técnicos. ¿Qué es la luz ultravioleta? ¿Cómo se genera en la naturaleza? ¿Cómo esa luz ultravioleta puede ser o puede funcionar como agente germicida? La iluminación artificial que disponemos actualmente de luz ultravioleta, todo el tema de sus aplicaciones y beneficios, algunas características técnicas que debemos usar en este tipo de productos o que debemos saber de este tipo de productos. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la línea de Silvania de lámparas germicidas que recién lanzamos y algunas recomendaciones de uso de la luz ultravioleta. Para empezar, vamos a hablar un poco qué es la luz ultravioleta. Bueno, como todos sabemos, el sol es nuestra fuente natural de luz. Este sol irradia diferentes longitudes de onda, diferentes tipos de energía. Esos diferentes tipos de energía se conocen como espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético básicamente es un rango amplio de longitudes de onda que van desde muy cortas, que son los más energéticos, conocidos como los rayos gamma, a las ondas más largas, que son las longitudes de onda de radio. La luz ultravioleta no es más que una región de ese espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. La luz visible, recordemos que es toda esa luz o todo eso que nuestros ojos pueden percibir como luz, que van desde los morados hasta los rojos. Y en esa región de ultravioleta existen varias subregiones. La primera de ellas, que va desde los 100 nanómetros a los 200 nanómetros de longitudes de onda, se conoce como ultravioletas vacío. ¿Por qué? Porque esos son generados por el sol y solo se pueden propagar en el vacío, es decir, en el espacio. Cuando llegan a la Tierra ya no se pueden propagar, es decir, en la Tierra nunca vamos a encontrar ese tipo de rayos ultravioleta. Seguimos con los rayos ultravioleta lejanos, que es el ancho de banda C, que es donde vamos a centrar toda nuestra atención en el día de hoy, que van desde los 200 nanómetros a los 280 nanómetros. Seguido por el ancho de banda B, que va desde los 280 nanómetros a los 315 nanómetros. Y por último, el ancho de banda A, que va hasta los 400 nanómetros. Los rayos ultravioleta lejanos o ancho de banda C, ellos nunca logran entrar al planeta Tierra porque la capa de ozono la absorbe todo este tipo de rayos. Es decir, en la Tierra nunca tenemos presencia de este tipo de rayos, mientras que los tipo A y tipo B sí entran a la Tierra y son, digamos, los que nos rocean o los que causan quemaduras cuando nos exponemos a este tipo de rayos ultravioleta. Aquí como tip. Por eso es importante encontrar protectores solares que nos protejan de estos dos tipos de rayo, de tipo A y tipo B. Es conocido científicamente desde hace décadas que a una longitud de onda, específicamente la de 265 nanómetros, se produce la acción germicida máxima. Es decir, casi el 99.9% de las bacterias se desactivan
generando una longitud de onda o cuando están expuestas a este tipo de longitudes de onda. Disculpen un momento. Ok, como ya les dije anteriormente, el ancho de banda C es el que actúa de forma germicida. Como bien sabemos, los virus y las bacterias son microorganismos. Al ser microorganismos, quiere decir que su tamaño es microscópico. Es decir, son microorganismos que son invisibles al ojo humano. Es casi imposible verlos a simple vista. Los virus tienen un tamaño menor a 1 micrómetro y las bacterias tienen entre 0.5 hasta 5 micrómetros. Es por esto que los rayos de ancho de banda C, al ser longitudes onda, ¿sí? Como les mencioné antes, la longitud onda óptima de 265 nanómetros, es decir, 0.00265 micrómetros, algo así, son longitudes que alcanzan a inactivar el material genético, atacan directamente los enlaces que mantienen unido el ADN de estos microorganismos, los destruyen y por lo tanto estos microorganismos, al estar expuestos a este ancho de banda, destruyen su capacidad de multiplicarse y causar enfermedades. Es por esto que este ancho de banda VC es conocido como germicida. Disculpen, es que no. Vamos a hablar. Como les dije anteriormente, el ancho de banda C no se concentra en la Tierra debido a la capa de ozono, ya que este ancho de banda es absorbido por la capa de ozono. Por lo tanto, el ser humano ha encontrado la forma de generar este ancho de banda de forma artificial. Y como les dije hace un momento, este tipo de lámparas ha sido utilizado con éxito por décadas. No es una tecnología nueva, realmente se ha utilizado por años para la desinfección y esterilización de superficies, agua o aire. Y en el mercado podemos encontrar 3 tipos de fuentes luminosas que pueden generar este ancho de banda C o esta ultravioleta C. Las de media presión de vapor de mercurio son muy similares a las conocidas en el mercado como HID, las metal halide o las de sodio. Sus potencias son mucho más grandes, como una lámpara de media presión, y lo que tienen es que funcionan en un ancho de banda entre los 200 y 400 nanómetros, abarcando ese ancho de banda que necesitamos para la acción germicida. Las lámparas de baja presión de vapor de mercurio son similares, o por decir, son las mismas fluorescentes, generan una longitud de onda de 254 nanómetros. Este tipo de lámparas generan esta longitud de onda que llega a ser efectiva más del 80%. Como recordamos, la longitud de onda óptima de acción germicida es de 265 nanómetros. Al tener estas lámparas una longitud de onda de 254 nanómetros, tenemos una efectividad mayor al 80% de acción germicida. Sin embargo, ya vamos a ver que podemos alcanzar hasta un 99% de efectividad, incrementando potencias y otro tipo de parámetros técnicos. Y por último, la tecnología LED es una tecnología emergente, realmente hasta hace muy poco se viene desarrollando para este tipo de aplicaciones. Como ustedes saben, dos tipos de lámparas generan luz a través de una composición de gases y bueno, a diferencia de estos dos, esta tecnología es de estado sólido, es decir, tiene su composición principal es en componentes electrónicos y simplemente la diferencia es que se puede ajustar el material del semiconductor. ¿Cuál es la gran ventaja de la tecnología LED y cuando esté desarrollada completamente? Es que ella puede ajustar en 265 nanómetros o en un ancho de banda mucho más grande para tener una acción germicida mucho más acá. Los LED se pueden ajustar en un ancho de banda que es mucho más efectivo
que las lámparas de baja presión o incluso las de media presión. Bueno, como les mencioné anteriormente, las lámparas de media... ¿Alguien me escuchas? Sí. Disculpa, es que los asistentes nos están comentando que están escuchando muy entrecortado. Entonces, para ver si puedes revisar de pronto la conexión, de pronto hablar un poquito más despacio, a ver si de pronto es eso. Te agradezco. Ok, listo. Bueno, ¿me escuchan mejor? ¿Me puedes, por favor? ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahorita sí te escucho bien, es que a rato se te va como la voz. Ok, bueno, como les mencioné anteriormente, las lámparas de media presión, a pesar de tener una acción germicida, digamos que necesitan mayor potencia para tener una dosis mucho más grande de acción germicida. Estas lámparas, al tener una mayor potencia, tienen una efectividad más alta y se utilizan esencialmente para la desinfección de grandes caudales de agua. Es decir, es muy utilizada en las plantas de tratamiento de agua. ¿Cómo funciona esto? Se ponen en las tuberías, como podemos observar acá, se ponen en las tuberías un rack de tubos que producen fluorescencia germicida o que producen esta longitud de onda germicida, y el agua pasa a través de ellas generando esa esterilización. Pero esencialmente este tipo de lámparas es más usada para recubrimiento de pinturas, barnices y adhesivos, para su recubrimiento, su endurecimiento, para su curado. Lo que hace el material al estar expuesto a la luz, la pintura o el barniz al estar expuesto a la luz ultravioleta, es que genera una mejor durabilidad del material y, por ejemplo, en aplicaciones como pinturas para carros, esta pintura queda recubierta de rasguños o contrarrayados y demás. Ese es su principal uso. Las lámparas de baja presión y las LED, en cambio, sí son utilizadas mayormente para la esterilización de bacterias, mohos, hongos y virus, y en general todos esos microorganismos que causan enfermedades. Es muy utilizado en el sector de la salud, no solo en hospitales y clínicas y lugares donde hay un riesgo alto de infección, sino también en la producción farmacéutica, en laboratorios de producción de medicamentos. Es muy utilizada, ya que, como todos pues, sabemos y conocemos, debe tener altos estándares de higiene. Obviamente, las salas de maternidad o en las unidades de cuidados intensivos donde hay presencia de pacientes con alto riesgo inmunológico, inmunodeprimidos, que debe tener un ambiente bastante o altamente higienizado. En los sectores de la industria principalmente es utilizado en licoreras y cervecerías, esteriliza el agua. Los rayos ultravioleta no pueden o no son tan eficaces en bebidas claras. El procesamiento de alimentos, se ha demostrado que la luz ultravioleta, los alimentos al ser expuestos a la luz ultravioleta aumentan su vida útil, se conservan mejor. Todos los virus o bacterias que pueda haber sobre la superficie del alimento se inhiben, se destruyen. Y no tiene efectos negativos sobre los alimentos, no cambia sus propiedades nutricionales, ni deja rasgos de radiación sobre el alimento. En las cosméticas, obviamente, porque tienen que tener o los productos cosméticos tienen que tener altos estándares de higiene, y en general se puede usar en las fábricas de producción. Todos sabemos que en una línea de producción los operarios están expuestos a todo tipo de sustancias, a tocar todo tipo de superficies, y entonces pues también es usado en fábricas de producción donde se requiere una esterilización constante. Residencial, también hay aplicaciones para residencial, generalmente vienen portables y se utilizan pues se puede utilizar básicamente en todos los espacios de residenciales o domiciliarios, desde las habitaciones, en las cocinas y baños donde tenemos más riesgo de tener contacto con este tipo de patógenos, salas y comedores,
Y al ser portables también incluso podemos desinfectar nuestros vehículos. Los vehículos, ya todos conocemos la situación actual, este tipo de aplicaciones son ideales por su portabilidad para desinfectar todo tipo de espacios. Los edificios, obviamente edificios de alta concurrencia, con lo que está pasando ahorita es ideal para esterilizar oficinas, universidades, escuelas, jardines de niños pequeños, restaurantes por el tema restaurantes y panaderías por el tema de manipulación de alimentos y tiendas comerciales en general, donde no, o sea, siempre hay que tener en cuenta que esta luz se debe poner en funcionamiento en ausencia de personas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, más adelante hablaremos del tema. ¿Cuáles son esos beneficios de usar la luz ultravioleta? Bueno, como ya les comentaba, dependiendo de la irradiancia y del tiempo al que estén expuestos estos microorganismos, cada microorganismo, dependiendo del tiempo al que esté expuesto, va a tener una mayor o menor efectividad, pero esa efectividad ronda alrededor del 99%. En virus, bacterias, esporas de hongos, incluidos aquellos que son resistentes al cloro. Entonces, usar este tipo de productos nos garantiza una desinfección efectiva. Amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque como complemento de la desinfección en lugares donde hay altos o se requieren altos estándares de higiene, altos estándares de limpieza, pues se requiere manipular, transportar y alimentar productos que pueden llegar a ser nocivos para el personal que los manipula. Entonces, al evitar o al disminuir la necesidad de manipular este tipo de productos químicos, pues hay un tema medioambiental ahí de disposición de este tipo de productos con el que entra a complementar muy bien este tipo de tecnología. Fáciles de instalar, realmente la instalación es igual a una luminaria a propósito general. No tiene ninguna diferencia ni su instalación, ni su montaje, ni su encendido. Algunas se ponen a funcionar remotamente, otras mediante un interruptor, pero no es nada del otro mundo ni tiene mayor misterio. Rentables, debido a la disminución que vamos a lograr de este tipo de productos o productos químicos, pues se disminuye a largo plazo los gastos continuos de los lugares que requieren una alta manipulación, una alta compra de este tipo de productos. Y realmente las lámparas requieren muy poco mantenimiento. La mayoría de estas lámparas vienen con una vida muy similar a las lámparas para propósitos generales. El mantenimiento es igual, es solo limpiarlas con un trapo húmedo o demás, un trapo seco y ya. Y pues tienen, como les decía, la vida útil muy similar, lo que las hace bastante rentables a largo plazo. ¿Cuáles son esas características técnicas usadas en la luz ultravioleta que debemos tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, a pesar de que las lámparas son iguales en las fluorescentes, en el caso de las germicidas, las fluorescentes para propósitos generales o para iluminación general vienen con su difusor en vidrio. El vidrio está demostrado que solo es capaz de transmitir el 65% de los rayos ultravioleta. Por eso, para este tipo de aplicaciones es bueno tener o es bueno que los productos vengan en cristal y ojalá en cristal de cuarzo y ojalá de alta pureza. ¿Por qué? Porque está demostrado que el cuarzo transmite hasta el 95% de estas longitudes de onda y pues vamos a tener una mayor efectividad de nuestras lámparas germicidas. Longitudes de onda adecuadas, y esto va más que todo encaminada hacia la tecnología LED, ya que todas las fluorescentes manejan una longitud de onda alrededor de los 254 nanómetros, muy cercano al punto máximo de 265. Sin embargo, las LED, al tener la posibilidad de variar sus rangos de longitudes de onda, sí es bueno tener en cuenta que esté dentro del espectro germicida, que es desde los 200 a los 280 nanómetros, como vemos más o menos acá. Mantenimiento de salida VC mayor al 80%. Al igual que las lámparas fluorescentes de uso normal, los gases dentro que producen la luminiscencia producen unas manchas en el cristal.
a medida que pasa el tiempo. Producen unas manchas y lo que hace es que el cristal no transmita adecuadamente con el tiempo la longitud de onda que necesitamos para la acción germicida. Básicamente, como les dije anteriormente, todo este tipo de lámparas tienen una vida útil de alrededor de las 8.000 horas, que si nosotros las ponemos a funcionar cerca de las 24 horas funcionando, que no es lo normal, va a ser más o menos una vida útil de 7 o 8 meses funcionando cerca de las 24 horas. Y va a tener, debido a esa polarización del cristal, una disminución de su salida luminosa en UVC, lo que va a causar que no tengamos una longitud de onda adecuada y la acción germicida no sea la adecuada. Y por último, otro dato interesante de este tipo de iluminación es la intensidad UV a 1 metro, que se mide en microvatios por metro cuadrado. Básicamente es esa energía ultravioleta que incide sobre 1 metro cuadrado por cada segundo. ¿Para qué se usa? Esta se usa para determinar la acción germicida junto con el tiempo aplicado. Generalmente los fabricantes ya tienen una tabla de valores, ya han calculado, digamos, cómo podemos alcanzar la acción germicida óptima con esta intensidad generada, y ellos dan unos tiempos aproximados por metro cuadrado de esterilización. Entonces, digamos que es un dato útil, pero a la vez los fabricantes ya lo hacen mucho más fácil. Como les mencionaba anteriormente, Sylvania lanzó recientemente su línea de lámparas germicidas. En este caso, iniciamos con 3 modelos. El primer modelo de ellos es un tipo Bate, una potencia de 30 vatios, viene en 100, 120. Su instalación básicamente es para sobreponer en muro o pared, pero lo ideal es que se ponga en el techo, se sobreponga en el techo, ya que la acción germicida o el rango de acción germicida va a ser mucho mayor y mucho más efectivo dentro del área a esterilizar. El encendido es mediante un interruptor, es manual, y viene para desinfectar áreas medianas, pequeñas, no tan grandes, desde los 10 metros cuadrados a los 40 metros cuadrados. En las fichas técnicas se indica toda la información de tiempos, dependiendo del tamaño de área que queramos esterilizar, su aplicación industrial, comercial y centros de salud de mediano tamaño, no tan grandes. Una lámpara germicida de mesa, esta lámpara germicida es portable, viene en 38 vatios, también viene se acciona remotamente, este control remoto tiene temporizadores de 15, 30 y 60 minutos, para desinfectar áreas que van desde los 10 hasta los 30 metros cuadrados, también está diseñado para desinfectar áreas no tan grandes. Y en las fichas técnicas se estipula una tabla con los tiempos recomendados dependiendo del área que se quiere desinfectar. Está más pensada para el sector residencial y tiendas comerciales que no sean tan grandes. Y por último, estamos lanzando la lámpara germicida profesional, viene en 100 vatios. Su manejo también es portátil, tiene unas ruedas que tienen rotación de 360 grados para tener mayor portabilidad, para facilitar la portabilidad. También se maneja remotamente. Este control remoto tanto de la de mesa como la profesional, tiene longitudes o ondas que pueden atravesar paredes, entonces uno puede poner a funcionar desde otra habitación diferente a la que vamos a esterilizar. También vienen tiempos de temporización de 15, 30, 60 minutos, y debido a la potencia que tiene que ver, o sea, a mayor potencia, mayor dosis y mayor áreas puedes desinfectar, entonces viene para desinfectar grandes áreas que van desde los 30 metros cuadrados a los 100 metros cuadrados, y está pensado más en industrias grandes, centros comerciales y centros de salud que tengan áreas grandes por abarcar para la esterilización. Bueno,
Algunas recomendaciones al usar la luz ultravioleta. Bueno, era de esperarse que si tiene una acción germicida también va a tener unos efectos nocivos en nuestra salud. Entonces, el primero de ellos es que lo principal es que esta luz ultravioleta tiene que funcionar en ambientes en ausencia de personas o todo ser vivo. No puede haber personas dentro del lugar donde se va a realizar la esterilización. Y tampoco se puede mirar directamente a la lámpara germicida cuando esté funcionando, ya que puede causar daños en los ojos. Pues se recomienda un uso especial con adultos mayores y niños, ya que pues, una exposición prolongada a la luz ultravioleta puede causar quemaduras en la piel o cataratas en los ojos. Las mascotas también deben retirarse en el momento de realizar la esterilización y, por supuesto, las plantas, que también son seres vivos con tiempos prolongados a este tipo de iluminación, pues también tienen efectos nocivos. La luz ultravioleta también tiene un efecto de oxidación y de coloración, entonces se recomienda retirar todas las pinturas y colecciones valiosas de aire o cubrirlas con telas, ya que la luz ultravioleta no es capaz de atravesar telas, algodones, no es capaz de atravesar superficies. Esa es otra cosa, la luz ultravioleta solo desinfecta el área de forma superficial. Por ejemplo, si en un laboratorio hay cajones o ya hay cosas que no puede alcanzar directamente la luz ultravioleta, toca abrirlos o toca exponerlos directamente a este tipo de luz para generar la acción germicida. De igual forma, pues si se cubren las pinturas o colecciones con tela y algodón, pues va a evitar este tipo de oxidación a largo plazo. Debido a estos efectos nocivos que tiene este tipo de iluminación, sí se recomienda en los lugares donde se usan empezar a controlar ciertos controles administrativos, ¿no? Como el uso de avisos de advertencias, el control de acceso a las zonas que van a ser desinfectadas, ¿no? Algunos laboratorios, por ejemplo, farmacéuticos tienen bloqueo de las áreas cuando están desinfectadas y cuando cuando se desbloquea ese tipo de área, la luz se apaga inmediatamente. Pero digamos, si no tenemos este tipo de sistemas de seguridad, sí es importante que los lugares donde se vayan a instalar tengan un alto control de acceso de personal al sitio donde se va a desinstalar, visual y también pues, bloqueos y demás. Se debe poner todo tipo de avisos y todo tipo de advertencias sobre los efectos nocivos que puede causar la luz ultravioleta. Si la luz ultravioleta no es accionada de forma remota, como los que poseen control remoto, se recomienda que los interruptores tengan una carcasa de protección que no esté, digamos, a la vista de cualquier personal, o la activación accidental por personal que no sea el autorizado para realizar este tipo de desinfección. Y al lado de este tipo de interruptores que encienden este tipo de iluminación, se debe realizar todo tipo de advertencias también, diciendo que es para encendido de luz ultravioleta, que puede causar efectos nocivos. Ya si, digamos, en el caso de algunos laboratorios o en el caso de algunas aplicaciones donde no es posible que haya ausencia total de personas, se recomienda y es de uso obligatorio los elementos de protección personal. Las caretas y las gafas tienen que ser anti-UV, no puede ser cualquier tipo de careta o gafas, ¿cierto? Esto para evitar las quemaduras de piel en la cara y esto para evitar, digamos, el tema en los ojos, causar daños en los ojos. Se recomienda usar guantes de nitrilo para que evite los rayos perforar y llegar a la piel. Y en general, vestimenta que cubra toda la piel desde el cuello hasta los pies para evitar cualquier tipo de exposición a este tipo de iluminación. Y por último, pues entrenamiento adecuado al personal, ¿no?
el modo de uso de las luminarias, todo el tipo de restricciones, todos los efectos negativos que pueden llegar a tener con la exposición periódica de este tipo de luz ultravioleta, el uso adecuado de los elementos de protección personal y también pues el entrenamiento al personal calificado para poner en funcionamiento la desinfección. Eso es todo. Bueno, damos inicio a las preguntas. Buenas tardes a todos. Les saluda Diana Castillo, gerente de producto de iluminación de Melexa Sonepar a nivel nacional. Primero que todo, antes de leer las preguntas, queremos agradecerles sacar un espacio en su tiempo para acompañarnos. Este espacio es hecho para ustedes, para poderles transferir un poquito más de información por parte de nuestros aliados estratégicos, como son los diferentes fabricantes. Recordarles un poquito antes de que Melexa es un aliado estratégico que los puede apoyar en la parte de la especificación, en la parte de la simulación de los diseños, en la parte del análisis del tipo de luminaria a utilizar, en el tema de sustentación. Todo esto es un valor agregado de Melexa hacia ustedes porque más que vender un producto, buscamos vender una solución. En el día de hoy, pues nos acompaña Angie con este tema de iluminación ultravioleta. Toda esta semana vamos a tener diferentes charlas, tanto de iluminación como de otros temas que involucran la parte de construcción y de Datacom, para los que nos acompañen. De iluminación vienen otros temas relacionados con la iluminación a través de la luz, con el tema de control, con el tema residencial, entonces para que estén muy pendientes del tema. Respecto a las preguntas, Angie, tenemos por acá por parte de Omar. En laboratorio han comprobado acción bactericida en 254 nanómetros. ¿Cuál es la diferencia con los 265 nanómetros? Silvania solo tiene elementos en 265 nanómetros. No. En realidad, la acción germicida máxima óptima comprobada científicamente es 265 nanómetros. Ahora las fluorescentes producen 254 nanómetros que, debido a la dosis y a las potencias y, bueno, jugando un poco con los parámetros técnicos, podemos elevar la dosis y podemos llegar a una efectividad del 99% de desinfección. En realidad, las fluorescentes producen 254 nanómetros, pero la efectividad se produce a 265 nanómetros. No, ok. Néstor nos pregunta que si finalizando se comparte la presentación y el video. Sí, sí, señor. Finalizando se les envía un link en el cual ustedes pueden acceder a la capacitación y al video. Y allí van a estar nuestros datos para cualquier pregunta, duda, comentario o ayuda en algún proyecto que requieran de esto, de cualquier otro tema de iluminación. Con mucho gusto estamos para apoyarlos. Néstor también nos pregunta que si se puede conocer una lista de cuáles microorganismos, virus y bacterias elimina. Básicamente todo lo que esté dentro de ese rango de microorganismos. Hay unas listas ya de dosis que se debe inyectar dependiendo del tipo de microorganismo. Esas listas uno las puede encontrar por internet, pero básicamente lo que hace la luz ultra, o sea, las fichas técnicas ya están parametrizadas para que para cierto tiempo se desinfecta el 99% dependiendo del área a desinfectar, pero sí. O sea, estas lámparas ya están técnicamente diseñadas para eso, para matar todo tipo de microorganismos que estén dentro de virus y bacterias. Nos pregunta Jorge Gaitán, ¿por cuánto tiempo se recomienda la exposición de este tipo de fuentes para que cumpla su acción germicida óptima? Eso depende del área a desinfectar. Entonces, en las fichas técnicas generalmente se encuentran unas tablas, dependiendo del tamaño del área a desinfectar, así mismo se tiene que dejar cierto tiempo desinfectando. Nos pregunta Omar, ¿por qué habla de metros cuadrados y no de volumen? ¿O a qué altura deberían instalarse? La altura no es la de un propósito general, realmente porque la irradiancia se habla de a 1 metro cuadrado, pero realmente las lámparas ya están diseñadas
para tener una acción germicida en un área, no en volumen. O sea, es sobre las superficies, ellas no penetran un volumen. Nos pregunta Jorge Gaitán, ¿hay fotometrías en este tipo de luminarias para validar coberturas? No, porque no es iluminación de propósito general, ni tienen asociado un flujo luminoso, ni nada de eso. No hay fotometrías. Raúl Antonio, ¿qué tipo de lámparas son? ¿Cuántos lúmenes? No tienen lúmenes porque no son áreas para iluminación de propósitos generales. Su único objetivo es la esterilización y desinfección. Nos pregunta Eric Muñoz, ¿existe una tabla de tiempo de uso versus metro cuadrado de desinfección? Sí, en las fichas técnicas de Silvania damos una tabla de uso en tiempo versus área. Nos pregunta Diego Carvajal, ¿sirve para sala de cirugías? Sí, especialmente para ese tipo de aplicaciones donde hay presencia o puede haber presencia de pacientes inmunodeprimidos, entonces sirve para salas de cirugía y de hecho se utiliza para salas de cirugía con mucha frecuencia. Nos pregunta Omar, ¿qué cuidado corporal habría que tener? Bueno, los cuidados son los que mencioné antes. Realmente este tipo de iluminación no está diseñado para que haya presencia de personas o seres vivos en general. Si lo que decía, si por la naturaleza de la industria esta luz ultravioleta no puede ponerse a funcionar en ausencia de personas, las personas deben tener todos los EPPs adecuados para no exponerse a la luz ultravioleta. Nos pregunta Néstor Pinto, ¿cuánto tiempo se puede dejar en un lugar para eliminar los virus o bacterias? Como ya les mencioné anteriormente, la dosis depende del tiempo y del área. Entonces, generalmente en la ficha técnica se especifica el tiempo para lograr esa desinfección efectiva dependiendo del área o del tamaño del lugar que se quiera desinfectar. Nos pregunta Laura, ¿tiene algún certificado estas luminarias la cual demuestre la desinfección que realiza? No, realmente no hay un certificado. En Colombia no está regulado este tipo de iluminación. Retilab no los exime o los exceptúa porque no es una iluminación para propósitos generales. Lo único que digamos que se tiene como respaldo son investigaciones científicas. Hace poco, hace un mes, la IES, que es la Illuminating Engineering Society, sacó un artículo científico donde expone las principales o responde las principales dudas de este tipo de iluminación, pero como tal no hay un certificado de conformidad de producto. Ok. Luis Fernando nos pregunta catálogos, precios, recomendaciones y exposición con los alimentos, al igual que Melquisedec. Esta información se transmitirá, como les informo, se enviará un correo con el link de la capacitación y estarán los datos de nosotros, de todo el equipo de iluminación de Meletza, para poderlos apoyar en todo este tipo de dudas, precios, catálogos, fichas técnicas y todo lo que concierne a la parte técnica comercial. Nos pregunta Gustavo Pulgarín, ¿cuánto tiempo de exposición a la luz ultravioleta se requiere para la esterilización? Como ya lo mencionaba antes, la esterilización depende del área a desinfectar, entonces dependiendo del tamaño del área que tú quieras, es decir, a mayores áreas, mayor tiempo de exposición. Entonces, por ejemplo, nuestra luminaria profesional para 100 metros cuadrados requiere 1 hora en funcionamiento para esterilizar completamente las superficies del área. Nos pregunta Andrés Ramírez, no me quedó cómo funciona el cuarzo y qué pasa si ya no llega a los 265. Bueno, realmente el cuarzo tiene propiedades de transparencia mucho más altas que el vidrio, por lo que estas longitudes de onda, como ya lo dije, ellas no pueden atravesar superficies. Entonces, al ser el cuarzo o tener esas propiedades de transparencia,
lo que hace es transmitir la longitud de onda más adecuadamente, es decir, casi que toda la longitud de onda que genera la lámpara se transmite a través del cuarzo y por lo tanto llega al ambiente a desinfectar. El tema con los 254 nanómetros es que es muy próximo a la acción germicida óptima, que es a 265 nanómetros. Es decir, esa fuente de luz puede producir longitudes de onda muy cercanas a la acción germicida y por eso es que tiene un efecto germicida este tipo de iluminación. Nos pregunta Andrés, ¿qué estudios han hecho respecto al uso residencial? Como les dije, hay varios estudios, hay varios artículos científicos publicados. El IES hace poco, en abril, si quieren les puedo compartir el artículo, dio respuestas a varias de las preguntas y debido a la emergencia del COVID, que todos ya conocemos, pues esta iluminación ha venido un poco como a salvaguardar este tema de salud general que tenemos en este momento. Entonces, realmente sí se puede aplicar para uso residencial, obviamente con todas las precauciones que ya les he mencionado. Nos pregunta Rubén Darío, si se necesita desinfectar un área específica que luego será usada, ¿hay algún tiempo de duración después de esa desinfección? Sí, se recomienda se recomienda que una vez terminada la desinfección, se deje ventilar el área por 30 o 40 minutos antes de volver a ingresar al lugar. Nos pregunta Marianela Telles, en términos de utilización y teniendo en cuenta las recomendaciones y precauciones que acabamos de escuchar, ¿las lámparas ultravioletas C no son recomendables a nivel residencial? ¿Existe alguna normativa a nivel mundial o local que regule su uso? No, como les mencioné, el ancho de banda C es ideal para todo, o sea, es el ancho de banda germicida para todas las aplicaciones, los hospitales, los edificios, todo tipo de aplicaciones, incluyendo las residenciales. Como les dije anteriormente, este tipo de iluminación no está regulada a nivel nacional ni a nivel mundial. Lo que sí se tiene son, digamos, como guías para el uso adecuado de este tipo de iluminación y para tomar todas las precauciones, más como guías de higiene, de salud y seguridad en el trabajo, de tomar todas las precauciones de entrenamiento, de uso de EPPs, de bloqueo de lugares, control de acceso al personal no autorizado y todo este tipo de cosas. Pero como tal, un certificado de producto no existe. Una certificación de producto no existe. Nos pregunta Raúl Antonio Núñez, ¿se han realizado pruebas para el coronavirus? Sí, de hecho, este artículo que les menciono de la IES, bueno, en realidad, recordemos que el virus COVID pues está dentro de este tipo de microorganismos y se demostró que tiene una acción germicida de este tipo de virus, porque pues es un tipo más de virus que tiene efecto sobre, la luz ultravioleta tiene efecto sobre este virus. Nos pregunta Juan Ramírez, ¿cuándo tienen inventario en Colombia? Bueno, el inventario llega a mediados de junio, ya está disponible a la venta. Ahí es importante tener en cuenta que esto llega contrapedido. Entonces, pues, si gustan, con mucho gusto nos escriben un correíto. Mi correo es diana.castillo@melexa.com para poderles mandar las fichas técnicas, los precios y si están interesados en algún tipo de producto, poder ir montando la orden de compra porque pues este tema está rotando muchísimo. Michael Novoa nos hace una pregunta acerca de la parte comercial. Michael, con muchísimo gusto, nos estamos comunicando contigo y lo revisamos, todo lo que tiene que ver con el catálogo y con las diferentes soluciones. Jorge Gaitán nos pregunta, ¿por qué fluorescencia en vez de LED si es más eficiente y se puede lograr la misma longitud de onda? Porque la LED es hasta ahora una tecnología que está emergiendo, no lleva mucho tiempo en el mercado. Entonces, hasta ahora está en desarrollo. La tecnología LED ultravioleta es bastante cara en este momento. Digamos que sí hay aplicaciones, pero es mucho más,
mejor dicho, es menos costosa la fluorescente. Nos pregunta Joaquín, ¿están certificadas para eliminar coronavirus? Sí, porque el coronavirus pues, es un virus y la acción germicida es sobre virus y bacterias. Joaquín también nos pregunta, ¿cómo sabe uno cuánto tiempo debe dejarla en un área? Como ya les dije, las fichas técnicas tienen unas tablas de recomendación de tiempos por área, dependiendo del área, pues si es un área pequeña va a tener unos 15 minutos de acción, si ya es un área de 100 metros cuadrados puede llegar hasta 1 hora de duración para que tenga una acción germicida efectiva. Nos pregunta Julio César Gutiérrez, ¿tenemos los valores de irradiancia de las luminarias para poder hacer los cálculos? Sí, señor. Ese dato se da en las fichas técnicas. Luis Ernesto nos pregunta que si puede volver a ver el video completo. Claro que sí. Tan pronto termine la charla, les estará llegando un correíto con el link donde pueden acceder a esta información. Paola Valencia nos dice, las 3 soluciones expuestas con acción germicida, ¿en qué rango trabajan? ¿O nos pueden enviar las fichas técnicas? Claro que sí, Paola, con mucho gusto te enviamos las fichas técnicas, pero Angie, te agradezco si le respondes la pregunta. Bueno, las dos, la Batten y la de mesa son para áreas más pequeñas, como lo dije, entre 10 y 40 metros cuadrados, y la profesional sí está diseñada para áreas que cubren hasta 100 metros cuadrados. Entonces, más o menos el rango de las dos Batten y la mesa es como de 10 a 40 metros cuadrados, mientras que la Pro es de 30 a 100 metros cuadrados aproximadamente, de acción efectiva. Nos pregunta Omar, repito, pregunta número 2, ¿por qué se habla de metros cuadrados y no de metros cúbicos? Porque el virus tiene acción sobre una superficie es en metros cuadrados y no sobre un volumen. Nos pregunta Jorge Gaita, espérame que se me fue. Un segundito, por favor. Ya, acá estamos nuevamente. Jorge Gaitán, ¿puedes aclarar que el germicida hace referencia a bacterias y virus? Y si es así, Sí, ¿por qué no es la solución para el COVID-19? es la solución para el COVID-19. De hecho, muchos países están evaluando y ya están aplicando esto en sistemas de transporte masivo, en hospitales. Han usado mucho esto en China para ayudar con el COVID-19. Y es para virus y bacterias. Nos pregunta Paola Valencia, para instituciones de salud, ¿las 3 soluciones expuestas son acción germicida? ¿Requieren Sí, registro INVIMA? no requieren registro INVIMA. Y sí, se utilizan dependiendo pues también del área a desinfectar. Eso sí va en la aplicación que requieran. Por ejemplo, para aplicaciones donde la esterilización se hace constante, pues yo sugeriría la Batten, que se fija en algún lugar y bueno, con todos los cuidados. Si ya de pronto son consultorios, la de mesa podría funcionar y si ya son hospitales grandes o que requieren desinfección todos los días en menores tiempos, pues la profesional sería la adecuada. Nos pregunta José Iguarán, con respecto a la lámpara profesional que se mostró en la presentación, si tengo superficies mayores a 100 metros cuadrados, hablemos de 500 metros cuadrados, ¿tiene algún software para simular y saber la ubicación en planta del lugar? Bueno, la profesional solo abarca hasta 100 metros cuadrados, no abarca más, porque su temporización es cerca de o sea, el tiempo máximo de temporización es de 60 minutos, que abarca los 100 metros cuadrados y software como tal no hay en este momento. Nos pregunta Ernesto, ¿los precios de estas lámparas ya están en la lista de precios Melexas y tiempo de entrega? No, aún no está. Yo creo que mañana ya quedan y el tiempo de entrega, la primera parte se estaría entregando la segunda semana de junio y se estaría realizando una nueva importación. Todo depende qué tan rápido se agote el producto. Jorge Gaitán,
¿cómo se sabe la cobertura si no hay fotometría? Porque ya, digamos, como fabricantes se tienen unos tiempos estipulados de acuerdo a la dosis que depende de la intensidad UV, entonces ya se tienen unos tiempos recomendados para esterilización. Como tal, no hay fotometrías porque es que las fotometrías se usan para diseño e iluminación con propósitos generales. Este tipo de lámparas no nos van a iluminar nada, no van a iluminar una tarea. Su único propósito es la desinfección. Nos pregunta Luis Mauro, ¿estas lámparas fueron creadas a raíz de la pandemia? No, en realidad llevan décadas en funcionamiento, como les mostré en la presentación. Sus primeros pasitos fueron con la desinfección de agua, entonces casi que las plantas de tratamiento la utilizan mucho para la esterilización de agua, en las plantas de alimentos la utilizan también mucho para la conservación, para la desinfección de alimentos, realmente es y en la industria se utiliza mucho para todo el tema de recubrimiento de pinturas y barnices, como les mostré. Eso no es nada nuevo, no es una tecnología que nosotros hayamos inventado. Nos pregunta Omar, ¿ya tienen existencias en Colombia de las 3 referencias? No, por el momento no, hasta junio. Ya viene la importación en camino, la segunda semana de junio ya pueden contar con estas luminarias. Nos pregunta Paz Pinzón, ¿recomiendan su modelo para uso industrial como solución para combatir el COVID? Segundo, ¿cómo se realiza el cálculo para seleccionar el modelo correcto? Tercera, ¿cuál es la garantía que ofrecen por sus soluciones ultravioletas? Bueno, para la primera, ¿me la recuerdas, por favor? ¿Me la puedes leer la primera pregunta? Listo, vale. Primero, ¿recomiendan su modelo para uso industrial como solución para combatir el COVID? Sí, se recomienda mucho, pues con todas las precauciones, tomando todos los controles que ya vimos, pero sí, se recomienda. De hecho, es una solución para este tema de salud. Segundo, ¿cómo se realiza el cálculo para seleccionar el modelo correcto? Bueno, eso depende mucho del área a desinfectar. Si tenemos consultorios que abarcan hasta 40 metros cuadrados, pues yo diría que la de mesa o la baten sería ideal. Pero si tenemos, por ejemplo, lugares súper grandes que llegan a ser más de 100 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, pues ya recomendaría la profesional. Eso depende mucho del tamaño del área a desinfectar. Ok. Y como última nos pregunta ella, ¿cuál es la garantía que ofrecen por sus soluciones ultravioletas? Es un año, la garantía es de un año. Ok. Nos pregunta Paola Valencia, ¿qué costo tienen los bombillos o lámparas cuando se acaba su vida útil? Esta información, con mucho gusto te la contestamos a través del correo, nos mandas tu preguntita y con muchísimo gusto te mandamos toda esa información de la parte comercial. Nos pregunta Luis Ernesto Gómez, ¿sirve para negocios de alimentos y bodegaje de los mismos? Sí, sí, de hecho, como lo mencioné, se usa mucho en la industria de alimentos para la conservación y desinfección de los mismos. Pues, en este caso se recomienda mucho para todos los comercios que tienen manipulación directa de alimentos. Filemón nos pregunta, ¿las lámparas tienen la ficha técnica de tiempo? Sí, todas las fichas técnicas traen los tiempos recomendados versus el área a desinfectar. Julio César, ¿qué temperaturas de uso son recomendables ya que los tubos ultravioletas pierden potencia en zonas frías? Creo que la temperatura de funcionamiento es hasta los 40 grados centígrados, me parece, si no estoy mal. Sin embargo, esa información de temperatura está en la ficha técnica. Ok. Luis Fernando, ¿dónde se pueden descargar las fichas técnicas? A partir de mañana las pueden conseguir en la plataforma de Melexa, igualmente en la página de Silvana. Raúl Antonio nos pregunta, si no son de uso general, ¿habría en ciertas áreas tener luminarias de los dos tipos? ¿Esa combinación afectaría el rendimiento de las ultravioletas?
Sí, realmente no hay que confundir. La aplicación de este tipo de iluminación es germicida, única y exclusivamente germicida. No es para iluminar lugares y la iluminación general es otra cosa. Entonces, una cosa es tener una lámpara para acción germicida que no puede ser usada cuando hay presencia de personas y otra cosa es tener ya la iluminación del área para propósitos generales, la que conocemos normalmente. Nos pregunta Daniel, ¿la puedo poner en la puerta de entrada de mi casa para que todo el que entre sea desinfectado? Depende del tamaño de tu casa. Si tu casa supera el área que desinfecta la lámpara, te toca por espacios o por habitaciones. Además de que, como les mencionaba, los rayos ultravioleta no son capaces de atravesar muros, paredes o superficies, por lo que sí hay que hacerlo por espacios, por separados. Pero yo creo que acá es importante aclararle que no es en la puerta para que todo el que ingrese, sino después de un tiempo que no No, haya permanencia de personas, por lo sí, que esto puede afectar la salud. es importante que comprendan que este tipo de iluminación tiene un efecto nocivo sobre la salud de las personas y se pone en funcionamiento única y exclusivamente en ausencia de seres vivos. Cuando hablo de seres vivos, incluye mascotas, plantas y personas. No puede haber una persona dentro de un área donde esté funcionando luz ultravioleta. Nos pregunta Paola Valencia, ¿produce calor? No, pero sí se calienta como una luminaria normal, pero no produce calor. Nos pregunta Manuel Antonio, ¿cómo se manipula la lámpara portátil para evitar exposición a la luz? Bueno, a nivel residencial sí es recomendable que una vez que se inicie la esterilización, pues la persona la accione remotamente con el tiempo estipulado de acuerdo al tamaño del área a desinfectar y ella se apaga automáticamente, tanto la de mesa como la profesional se apagan automáticamente. Entonces, pues una vez que se apague, ya puedes ingresar al lugar 30 minutos después. Es importante dejar ventilar el lugar después del funcionamiento de la lámpara. Nos pregunta Paola Valencia, ¿debo esperar a que el desinfectante químico seque para instalar la radiación ultravioleta o este no ejerce inactivación del desinfectante químico usado? En realidad es recomendable usar la luz ultravioleta en lugares secos, ya que al no ser tan bueno atravesando superficies, tampoco es tan bueno atravesando líquidos o otra cosa. Entonces, y los rayos ultravioleta en zonas húmedas no son tan, tan fiables, entonces es mejor en lugares secos, es mejor generar la limpieza primero o después y ya luego genera la acción germicida con la luz. Luis Mauro nos pregunta, ¿cuál es la vida útil de una lámpara de estas? 8.000 horas para los 3 casos. Diego Carvajal, si las lámparas no están certificadas, ¿cómo podemos instalarlas en una sala de cirugía en las que lo primero que se solicita es que todos los elementos instalados tengan certificación? Generalmente este tipo de iluminación no se instala, la mayoría son portátiles para el tema de hospitales y se ponen a funcionar por el personal de aseo. Generalmente es así. No están instaladas ahí siempre. Marianela Telles nos pregunta, ¿las lámparas son 360 grados de irradiación para que el espacio quede totalmente estilizado? Sí, así es. La lámpara de mesa y la lámpara profesional tienen 360 grados. ¿O cómo se garantiza esta irradiación en todo el espacio? No, las lámparas vienen 360 grados de radiación, a excepción de la de bate, que es así, pues, es más dirigida. Nos pregunta Paola que si le podemos proporcionar los estudios y artículos hechos sobre la eficiencia de la luz ultravioleta. Claro que sí, Paola. Silvania nos hace el favor de transmitírnosla para que así ustedes cuenten con esta información. Juan Ramírez, ¿qué regulación hay en Colombia para este tipo de lámparas? Disculpa, ¿me puedes repetir?
qué regulación hay en Colombia para este tipo de lámparas. Como ya había mencionado antes, este tipo de iluminación no tiene regulación aún en Colombia. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Voy a leer una última pregunta. Sin embargo, las que quedan faltando se las enviamos al correo la respuesta por temas de tiempo. La última nos dice, ¿han hecho alguna comparación entre el método de desinfección ultravioleta y los métodos convencionales? Pregunta José Gregorio. Realmente no tengo idea, supongo que sí, porque hay bastantes artículos científicos al respecto y bastantes estudios experimentales, entonces yo creería que sí, tocaría indagar un poco más. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Angie, por acompañarnos, a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias a todos. Les reitero, en el correo que se va a enviar están los daticos para cualquier pregunta, duda, cualquier apoyo técnico que requieran, ya sea de este tema o cualquier tema relacionado con iluminación. Con mucho gusto estamos para apoyarlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.